Hoy, vamos a revelar quién fue Naamá, la misteriosa esposa del sabio y poderoso rey Salomón. ¿Has oído hablar de ella? Pocos lo saben, pero detrás de las cortinas del Palacio Real, hay secretos y relatos fascinantes que pueden cambiar todo lo que pensamos saber sobre ella. Naamá no es solo un nombre perdido en las páginas de la historia, su trayectoria guarda detalles sorprendentes que revelan mucho más de lo que aparenta. ¿Qué misterios escondía su vida junto a Salomón? ¿Qué papel desempeñó en las decisiones del rey más sabio que ha existido? ¿Y por qué es tan esencial esta historia para entender a fondo las complejas relaciones de la corte de Israel? En este vídeo, exploraremos la única historia que promete desvelar toda la verdad detrás de esta enigmática figura. Así que quédate con nosotros hasta el final para descubrir los detalles intrigantes que la hacen tan especial e importante. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y revelaciones. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda, como nunca antes. Naamá, una princesa amonita de belleza cautivadora y aura enigmática, entró en la vida del rey Salomón en un momento de gran esplendor y complejidad en Israel. Salomón, conocido por su inmensa sabiduría que atraía reyes y reinas de tierras lejanas, y por su riqueza incomparable, encontró en Naamá algo que trascendía todo lo que poseía. Cuando apareció por primera vez en la corte real, su presencia era como una luz suave que brillaba con una fuerza silenciosa pero irresistible. Nacida en el corazón de una tierra rodeada de montañas y conocida por sus tradiciones y dioses, Naamá creció entre privilegios. Su padre, el rey de los amonitas, era un líder poderoso, y ella fue criada en medio de banquetes suntuosos, músicas que resonaban con historias antiguas y telas lujosas que reflejaban la opulencia de su linaje. Sin embargo, detrás de las sonrisas en los salones del palacio, había algo más profundo, una mirada llena de secretos, una mente aguda y un corazón que latía con sueños que desafiaban el destino de una simple princesa. Cuando Naamá fue elegida para casarse con Salomón, muchos se preguntaron si el motivo era solo un movimiento estratégico, una alianza que podría garantizar la paz entre Israel y Amón, naciones históricamente en conflicto. Otros, sin embargo, vieron algo más allá de las motivaciones políticas, la forma en que Salomón miraba a Naamá, como si viera en ella algo más que una embajadora de su pueblo. Era como si fuera una fuente de misterio e inspiración, capaz de encender sentimientos que el sabio rey rara vez mostraba. En la corte de Israel, la llegada de Naamá trajo nuevos aires y una curiosidad que pronto se propagó. Las otras esposas y concubinas, que conocían la rutina y los hábitos del palacio, notaron cómo Salomón dedicaba tiempo a hablar con ella, a escuchar sus historias y a observar su manera de hablar, tan diferente a las otras mujeres de su vasta familia real. Los consejeros más cercanos de Salomón percibieron cambios sutiles en sus decisiones, pequeños, pero que comenzaron a dibujar un panorama diferente para el reino. Naamá, sin embargo, no era solo una princesa con un rostro hermoso y un linaje importante. Era inteligente, perspicaz y sabía cómo navegar en las intrincadas redes de poder e influencia. Sabía que, en una tierra donde cada decisión de Salomón podía afectar a miles de vidas, su papel exigía más que bailes y sonrisas. Tenía que entender los corazones de los israelitas, su fe, sus preocupaciones, y al mismo tiempo, mantener viva la memoria de sus raíces amonitas. Su influencia sobre Salomón no pasó desapercibida y causó murmullos entre los líderes religiosos y los miembros más conservadores de la sociedad. ¿Qué puede aportar una princesa extranjera, de tierras donde se adoran otros dioses, al reino de Israel? Esta era la pregunta que resonaba en los pasillos del palacio y en los callejones de Jerusalén. Pero había algo en Naamá, algo que iba más allá de la política y la intriga. Era la forma en que ella lograba entrar en los pensamientos de Salomón, recordándole que la verdadera sabiduría no solo era saber lo que estaba bien, sino también entender lo que el corazón humano podría desear y temer. La llegada de Naamá al palacio de Salomón no fue solo una adición más al vasto harén del rey. Entre 700 esposas y 300 concubinas, cada una representando alianzas, tratados de paz y el esplendor del poder de Salomón, Naamá brilló con una luz diferente. Su nombre, que significa agradable o encantadora, estaba cargado de una importancia rara. Y esa distinción se hizo evidente en la manera en que la historia la preservó. Naamá fue la única esposa de Salomón mencionada por su nombre en las Sagradas Escrituras. Esta mención, aparentemente simple, resuena con un gran significado. En un tiempo donde muchas mujeres de la corte eran reconocidas solo por sus orígenes o funciones, ver el nombre de Naamá registrado da una pista sobre su papel especial en la vida del rey.
¿Por qué, entre tantas mujeres, solo ella sería recordada? La respuesta va más allá de la belleza o la posición política. Naamá no era solo una figura más en la corte, ella era una parte integral de la historia que moldeó el destino de Israel y de Salomón. En los grandiosos salones del palacio, donde el oro y los cedros del Líbano decoraban las paredes, la presencia de Naamá traía algo más que riqueza y lujo. Para muchos, ella representaba un paradoja. Una princesa amonita, mujer de una nación extranjera, viviendo en el corazón de Israel y siendo tan cercana al rey que su nombre resonó a través de los siglos. Su estatus único también reflejaba la compleja relación que tenía con Salomón. Él, el rey conocido por su sabiduría que rivalizaba con la de los más grandes pensadores de la antigüedad, encontró en Naamá un tipo de inspiración y desafío que pocas mujeres podrían ofrecer. Ella no era solo una más en el harén, ella era alguien cuya presencia hacía que Salomón reflexionara, quizás cuestionara, y hasta se desviara del camino que su fe y devoción a Dios habían trazado para él. En la ciudad de Jerusalén, donde los murmullos del pueblo llevaban tanto historias como juicios, el nombre de Naamá se convertía en un símbolo de fascinación y controversia. ¿Quién es esta mujer que, entre tantas, tiene su nombre recordado en los escritos sagrados? Se preguntaban los más curiosos y los líderes religiosos, temerosos de su influencia. Esta curiosidad alimentaba leyendas y conjeturas, pero también arrojaba luz sobre la posición especial que ella ocupaba junto al rey. Las otras esposas de Salomón traían alianzas que ayudaban a mantener la paz y la prosperidad del reino. Venían de tierras cercanas y lejanas, y cada una traía consigo tradiciones, dones e historias. Pero el nombre de Naamá, marcado en las páginas de la historia, mostraba que su contribución iba más allá de las estrategias de poder. Ella era parte de un legado, una figura que, incluso entre 1000 mujeres, se destacó tanto que fue registrada para siempre. La mención de Naamá en las escrituras, por lo tanto, es más que un detalle, es una ventana hacia la influencia que ejerció sobre uno de los líderes más notables de Israel. Mientras que las otras mujeres pasaban por las sombras del anonimato, ella se mantenía como una figura de luz, compleja, a veces, polémica. Este reconocimiento bíblico es un recordatorio de que, en medio de las intrigas y la grandiosidad de la corte, la presencia de Naamá era una llama que no podía ser ignorada. El matrimonio de Naamá con Salomón no fue solo un evento privado ni una celebración restringida a los salones opulentos del palacio. Representaba, de hecho, un movimiento estratégico de gran impacto. Israel y Amón, dos naciones con una historia de rivalidades y hostilidades, veían en este matrimonio un puente hacia un nuevo tipo de relación. El rey Salomón, cuya reputación por su sabiduría cruzaba fronteras, sabía que unirse a Naamá no era solo una elección del corazón, sino un acto calculado que buscaba garantizar la paz y la estabilidad regional. Pero en una tierra donde la fe y las tradiciones moldeaban la vida cotidiana, esta unión despertó reacciones intensas. Entre los ancianos y los líderes religiosos de Israel, comenzaron a surgir preocupaciones. ¿Cómo puede un rey, bendecido con la sabiduría de Dios, traer a su casa a una princesa de una tierra extranjera, adoradora de otros dioses? Esa era la pregunta que muchos se hacían en voz baja en los rincones de los mercados y durante las reuniones del consejo. La alianza entre Israel y Amón, simbolizada por el matrimonio, fue inicialmente vista por Salomón como una forma de demostrar que la fuerza de un reino también provenía de la diplomacia. Sin embargo, los israelitas más conservadores, aquellos que velaban por la pureza de la fe y las costumbres, veían en esta unión un paso peligroso. Temían que Naamá, con su origen y tradiciones, pudiera influir en el corazón del rey de maneras que desviaran al pueblo de su devoción a Dios. El gran palacio de Jerusalén, con sus pasillos revestidos de mármol y habitaciones iluminadas por candelabros de oro, pasó a ser el escenario de susurros y miradas desconfiadas. La presencia de Naamá, envuelta en sus vestiduras finamente bordadas con patrones de su tierra natal, simbolizaba la fusión de dos culturas que muchos creían incompatibles. Ella trajo consigo historias, costumbres y, poco a poco, una influencia que, para algunos, era una amenaza a la integridad de Israel. Salomón, entre sus deberes como rey y sus deseos como hombre, se encontraba dividido. El amor por Naamá era sincero, pero él sabía que su decisión llevaba consigo profundas consecuencias. A medida que pasaban los días, los murmullos de desaprobación se volvían más audibles, transformándose en voces críticas y miradas reprobadoras. Algunos sacerdotes y profetas comenzaron a cuestionar abiertamente las decisiones del rey, recordándole las leyes de Moisés y los peligros de aliarse con naciones que adoraban dioses diferentes. Para Naamá, el peso de la responsabilidad era abrumador.
Sabía que no era solo una esposa, era un símbolo viviente de la alianza entre dos pueblos. Por mucho que amara a Salomón y creyera en el potencial de un futuro armonioso, no podía ignorar la creciente tensión que se cernía sobre el reino. Se sentía dividida entre el deseo de ser aceptada y comprendida por el pueblo de Israel y la lealtad que aún sentía por sus raíces amonitas. Este matrimonio, que a primera vista parecía un camino hacia la paz, se reveló como un espejo que reflejaba la fragilidad de la fe y la complejidad de las decisiones que dan forma a la historia. Salomón, en su majestuoso trono, rodeado de consejeros, tenía ante sí un desafío que ningún libro de sabiduría podría resolver completamente: ¿cómo unir el amor y la política sin comprometer su alma y la esencia de su pueblo? A medida que pasaba el tiempo, la tensión silenciosa que se formaba en los pasillos del palacio comenzó a transformarse en algo más palpable. Salomón, quien en sus primeros años de reinado gobernó con una sabiduría casi legendaria, se encontraba ahora en una encrucijada que su propia mente brillante no parecía capaz de resolver. El amor por Naamá, al igual que la afección por otras esposas extranjeras, comenzaba a influir en sus decisiones de maneras que iban más allá de lo personal y resonaban por todo el reino. Naamá, con sus historias y recuerdos de la tierra amonita, llevaba en su corazón a los dioses de sus antepasados. Y así como ella, muchas otras esposas traían consigo divinidades moabitas, sidoníes y de otras regiones lejanas. El palacio de Salomón, que antes había sido un símbolo de devoción a Dios, ahora albergaba murmullos de rituales y prácticas que no pertenecían a la fe israelita. Al principio, el rey creía que la coexistencia pacífica de estas tradiciones no sería una amenaza. En su mente, permitir que sus esposas reverenciaran a sus dioses en altares discretos parecía un precio pequeño a pagar por la estabilidad política y la paz en su hogar. Pero esta tolerancia sutil comenzó a convertirse en algo mayor. Altares fueron erigidos en las colinas alrededor de Jerusalén, donde se podía ver el incienso subir en adoración a dioses como Moloque y Astarte. El pueblo de Israel, que siempre había visto el templo de Salomón como el centro sagrado de su fe, ahora se veía rodeado de señales de prácticas que consideraban abominables. Las consecuencias fueron rápidas y profundas. El reino, que antes estaba unido en su fe en el único Dios de Israel, comenzó a dividirse. Sacerdotes y profetas surgían en las calles, clamando por el regreso a la pureza de la adoración a Dios y condenando la influencia extranjera sobre el rey. Los murmullos de descontento se convirtieron en gritos, y la confianza en Salomón comenzó a tambalear. Su nombre, que antes era sinónimo de sabiduría y rectitud, empezó a cargar con el peso de la duda y la crítica. La adoración a los dioses extranjeros no era solo una cuestión de fe, sino de identidad nacional. Israel había sido elegido para ser un pueblo separado, un ejemplo de fidelidad al Señor, y la introducción de otros cultos amenazaba esa singularidad. Salomón, en su búsqueda por mantener la armonía doméstica y política, no se daba cuenta de que estaba socavando los cimientos de la unidad del reino. Naamá, por su parte, no era indiferente a lo que ocurría. Por mucho que amara a Salomón y quisiera proteger su propia cultura, veía el peso que sus acciones y las de las otras esposas tenían sobre el rey y sobre la nación. En momentos de reflexión, quizás en sus aposentos iluminados por la luz suave de las lámparas, comprendía que su presencia, cargada de significado y misterio, también era una carga que Salomón llevaba. Pero el amor del rey por ella y sus otras esposas lo llevó a tomar decisiones que serían recordadas por generaciones. La tolerancia que comenzó como un gesto de paz se transformó en una permisividad que corroyó la fidelidad del pueblo. El reino que Salomón había heredado próspero y unido comenzó a mostrar fisuras. Las voces de los profetas resonaban en los pasillos del palacio, trayendo mensajes de advertencia y juicio: vuélvete al Señor, Salomón, antes de que sea demasiado tarde. Y así, la historia tomó un giro sombrío. Las decisiones de Salomón, influenciadas por su amor y sus alianzas, no solo sacudían el trono, sino que también sembraban la semilla de la división que, años después, culminaría en un reino partido. El eco de sus decisiones era un recordatorio poderoso de cómo incluso los líderes más sabios son vulnerables a las tentaciones y a los caminos que los desvían de la verdadera fe. El reinado de Salomón, que comenzó con promesas de gloria, sabiduría y una era dorada para Israel, se vio sacudido por sus propias decisiones y concesiones. Y como una sombra proyectada por todo lo que ocurría, estaba la siguiente generación, Roboam, hijo de Salomón y Naamá. El príncipe, que había crecido en los imponentes pasillos del palacio y había escuchado historias de conquistas y alianzas, heredaría más que solo una corona, recibiría un legado complejo, lleno de gloria, pero también de conflictos y contradicciones.
Roboam no solo era el fruto del amor entre Salomón y Naamá, sino también el resultado de las influencias que rodearon su crianza. Su padre, conocido por su inteligencia y discernimiento, pero marcado por las concesiones a la idolatría y el lujo desmedido, transmitió a Roboam una herencia mixta, el peso de la sabiduría y la fragilidad humana. Por su parte, Naamá, con su origen amonita y su encanto enigmático, aportó una perspectiva que desafiaba la fe y las tradiciones israelitas. Así, Roboam creció en medio de un mosaico de voces e influencias, algunas que resonaban con la devoción a Dios, otras que susurraban sobre dioses extranjeros y costumbres distintas. Cuando Salomón falleció, el reino, que por tanto tiempo se mantuvo unido bajo su liderazgo, entró en un periodo de incertidumbre. Roboam subió al trono en un momento en que las tensiones estaban al límite, y las divisiones que se habían formado durante los últimos años del gobierno de su padre estaban a punto de estallar. El pueblo esperaba que el nuevo rey corrigiera el rumbo, que trajera unidad y reconciliara los anhelos del corazón de Israel. Pero Roboam, marcado por la arrogancia de una juventud que nunca tuvo que luchar por el poder, tomó decisiones que agravaron aún más la situación. En una audiencia fatídica, las tribus de Israel, lideradas por hombres que ansiaban alivio de las cargas y los pesados impuestos impuestos por Salomón, acudieron a pedir clemencia a Roboam. Querían un rey que los escuchara y que tratara a su pueblo con misericordia. Pero, influenciado por consejeros que exhalaban la dureza y la gloria de los días pasados, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y siguió la orientación de los jóvenes que compartían su inexperiencia y orgullo. Su respuesta fue firme e insensible: mi padre os impuso un yugo pesado, yo lo haré aún más pesado. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Esta declaración selló el destino del reino. Las tribus del norte, resentidas y cansadas, se rebelaron y coronaron a Jeroboam como su propio líder, dividiendo Israel en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, que Roboam gobernaría. La fragmentación trajo consigo no solo una división política, sino un cisma espiritual que resonaría por generaciones. Roboam perpetuó prácticas que desagradarían a Dios, siguiendo en parte las concesiones que Salomón había hecho y la influencia de las tradiciones que heredó de su madre, Naamá. Las prácticas idólatras, que comenzaron como concesiones para mantener la paz en el palacio, se extendieron y se arraigaron en el pueblo. Los altares a los dioses extranjeros continuaron manchando el territorio sagrado de Israel y Judá, y el legado de idolatría resultó ser más fuerte que la voz de los profetas y el llamado al arrepentimiento. Algunos estudiosos e intérpretes de la Biblia sugieren que el comportamiento de Roboam reflejaba la suma de las influencias que había recibido desde su infancia, el amor por el poder y el lujo de Salomón y la herencia cultural de Naamá. La combinación de estas influencias formó un rey que, a pesar de haber nacido en un hogar marcado por la promesa y la sabiduría, se apartó del camino de la rectitud. Este fue un recordatorio doloroso de que las decisiones de los padres, buenas o malas, dejan huellas profundas en los hijos. Roboam, el rey que debía unificar y traer esperanza, fue quien supervisó la fragmentación del reino. El declive iniciado por sus decisiones fue una advertencia a todos sobre la importancia de mantenerse firme en la fe y no ceder a las presiones que desvían del verdadero propósito. Así, la historia de Naamá, Salomón y Roboam se entrelaza como un testimonio de las complejas influencias familiares y las consecuencias que éstas pueden tener no solo para una generación, sino para todo un pueblo. Un recordatorio poderoso de que el legado dejado por un líder resuena mucho tiempo después de su muerte, para bien o para mal. Naamá, la enigmática princesa amonita, a menudo vista como un símbolo de intriga y controversia, deja una marca indeleble en la historia de Israel. Su presencia en el palacio de Salomón no era solo la de una esposa extranjera, representaba un cruce de culturas, tradiciones y creencias que desafiaban la unidad del reino. Interpretar su trayectoria es mirar más allá de las capas de críticas y comprender cómo su vida, al igual que la de tantas figuras bíblicas, se entrelaza con temas de redención, fallos humanos y la soberanía de Dios. Para muchos israelitas de la época y lectores de las Escrituras, Naamá llevaba un estigma. Su origen amonita, un pueblo históricamente enemigo de Israel, generaba desconfianza y reforzaba la idea de que su influencia sobre Salomón era peligrosa. Y, de hecho, las concesiones hechas por Salomón, que incluyeron la construcción de altares a dioses extranjeros, se convirtieron en uno de los factores que alejaron a Israel de su devoción al Señor. Estos altares simbolizaban la ruptura de un pacto sagrado y alimentaban la percepción de que la presencia de Naamá y otras esposas extranjeras traía consecuencias espirituales devastadoras. Sin embargo, al mirar más profundamente la historia de Naamá,
se puede vislumbrar que su papel no es solo el de una villana que desvió a un rey del camino recto. Al igual que Ruth, la moabita que es celebrada en la Biblia por abrazar la fe en el Dios de Israel, la historia de Naamá puede ser vista bajo una luz diferente, la luz de la complejidad de la redención. Mientras que Ruth es recordada por su lealtad y valentía al abandonar todo para seguir a Dios, la historia de Naamá no revela un arco tan claro de transformación espiritual. Sin embargo, su inclusión en la narrativa bíblica y su papel como madre de Roboam, que fue parte de la línea mesiánica, apunta a la obra continua de Dios al redimir hasta las situaciones más complicadas y los orígenes más improbables. Naamá es un ejemplo de cómo Dios usa las debilidades y fallas humanas para continuar su plan divino. A pesar de su papel en la idolatría y las consecuencias políticas y espirituales de su influencia, no fue borrada de la historia de Israel. Por el contrario, aparece indirectamente en la genealogía de Jesucristo, como madre de Roboam. Esto sugiere que, independientemente de las decisiones individuales y los errores que marcaron su tiempo, la gracia de Dios sigue operando y tejiendo un propósito redentor. Esta perspectiva resuena con un mensaje importante: la historia bíblica está llena de ejemplos de individuos que, a pesar de sus errores, contribuyeron a un propósito mayor. Al igual que David, que pecó gravemente, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, Naamá nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias y orígenes. Él ve el corazón, y su plan de redención puede incluir incluso a aquellos que fueron inicialmente vistos con sospecha o rechazo. Por lo tanto, las interpretaciones sobre Naamá varían entre la crítica a su influencia y la consideración de que ella, como otras mujeres extranjeras mencionadas en las Escrituras, sirve como un recordatorio de la capacidad de Dios de usar a todos, independientemente de su historia, para cumplir su voluntad. Y aunque el impacto de Naamá contribuyó al alejamiento de Israel de Dios, la narrativa señala que Él es capaz de transformar incluso los momentos más oscuros en parte de un plan que lleva a la redención final, un plan que culmina en Jesús, el descendiente de reyes como Roboam, por consecuencia, de Naamá. Las sombras de la duda comenzaron a crecer en los pasillos del majestuoso palacio de Salomón, un lugar antes brillante de sabiduría y bendiciones divinas. El rey, famoso en todas las naciones por su inteligencia y discernimiento, comenzaba a sentir el peso de sus decisiones manifestarse en presiones espirituales y políticas. Y fue en medio de esta tensión que las voces de los profetas comenzaron a sonar más altas y urgentes. Estos hombres, portadores del mensaje de Dios, traían advertencias sombrías que resonaban por las paredes de piedra del palacio y hacían estremecer los corazones de los más atentos. Los profetas eran figuras temidas y respetadas, conocidos por sus palabras poderosas que revelaban la verdad de Dios, incluso cuando era difícil de escuchar. No dudaban en confrontar a los reyes y líderes cuando los caminos recorridos se apartaban de la fidelidad al Señor. Y con Salomón, no fue diferente. Sus palabras eran claras y cortantes como una espada: el Señor se desagrada del camino que has seguido, oh rey, y la división que traes a tu casa se esparcirá por el reino. Para Salomón, estas advertencias fueron un golpe doble. Sabía, en su interior, que había permitido que su devoción a Dios se debilitara. Era una verdad dolorosa e inevitable. Pero lo que dificultaba aún más su respuesta era la complejidad de sus sentimientos por Naamá y por otras esposas extranjeras. Se encontraba en un dilema que ningún consejo humano podría resolver, un conflicto entre sus responsabilidades sagradas y sus afectos personales. Naamá, con su mirada profunda y sus palabras que traían tanto consuelo como desafío, siempre estaba en su mente. Su amor por ella era tan real como el peso de sus obligaciones espirituales. Las advertencias de los profetas no vinieron sin visiones terribles de lo que sucedería si Salomón no se volvía completamente hacia el Señor. Hablaron de un futuro en el que el reino sería dividido, donde la gloria que una vez adornó a Israel sería manchada por conflictos internos e idolatría. Estos mensajes no eran solo palabras, sino vislumbres de un camino sombrío e inevitable, si la nación continuaba alejándose de Dios. El sonido de las advertencias resonaba por el palacio, repicando como truenos que preceden a una tormenta. Salomón, sentado en su trono de oro, con la corona pesada sobre su cabeza, sentía la agitación en su pecho. Los ojos del rey, que un día brillaban con la luz del discernimiento divino, ahora estaban marcados por la duda y el dolor. Sabía que debía responder a los profetas, pero cada paso que daba hacia la obediencia parecía arrastrarlo de nuevo, atrapado por las telarañas de sus lealtades divididas. Naamá, por su parte, sentía la tensión, incluso sin escuchar las palabras de los profetas. Veía el peso sobre los hombros de Salomón, la indecisión que lo devoraba. Y en su corazón, aunque amaba al rey,
la princesa amonita también llevaba la carga de su identidad y su cultura. Sabía que su presencia no era solo un acto de amor, sino un símbolo de todas las dificultades que Salomón enfrentaba para mantener la pureza de su fe en medio de las presiones políticas y del corazón. Las advertencias de los profetas no fueron meras palabras lanzadas al viento, eran una anticipación de lo que estaba por venir, un último llamado para que Salomón regresara a la devoción inquebrantable al Dios de Israel. El tiempo corría, y cada día de indecisión sellaba un poco más el destino del rey y del reino. Pero la pregunta que permanecía era, ¿Salomón, con toda su sabiduría, escucharía estas advertencias? ¿O sus lealtades divididas lo conducirían por un camino sin retorno, donde la caída de su gloria sería el legado que dejaría a las generaciones futuras? Bien, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta de que aún no has dado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube continúe difundiendo nuestro contenido y así podamos seguir bendiciéndote. Por favor, da un like en este vídeo, que es gratis. Gracias. Continuando. La historia de Salomón y Naamá llega a su desenlace con lecciones profundas que resuenan no solo en el pasado, sino también en nuestros corazones hoy en día. Los vientos que soplaron sobre el reino de Israel, cargados de conflicto, idolatría y advertencias proféticas, traen consigo una enseñanza perdurable sobre la fe, la debilidad humana y la inquebrantable soberanía de Dios. Salomón, el rey conocido por su sabiduría inmensa, demostró que incluso los más sabios son susceptibles a las trampas del deseo, la ambición y las influencias externas. La trayectoria de su vida es un testimonio de la naturaleza compleja del ser humano, capaz de logros extraordinarios, pero también de fracasos profundos. La entrada de Naamá en su vida representó más que un simple matrimonio, fue un punto de inflexión, un ejemplo vívido de cómo el amor y las alianzas políticas pueden, a veces, desviar incluso a los más dedicados servidores de Dios de sus caminos. Los profetas, con sus palabras de advertencia, vinieron para recordarle a Salomón el compromiso que tenía con el Dios de Israel. Sus voces, aunque ignoradas, eran la prueba del amor de Dios por su pueblo y del deseo divino de que el rey volviera a los caminos de la verdadera fe. Pero Salomón, dividido entre la devoción y sus pasiones, permitió que las influencias de las culturas extranjeras entraran y se arraigaran en el corazón del reino. Así, el próspero y unido Israel comenzó a experimentar las primeras fisuras que anunciaban la ruptura. Roboam, hijo de Salomón y Naamá, heredó un reino fragmentado y una carga de responsabilidades y decisiones que reflejaban las fallas de sus padres. Las prácticas que Salomón había permitido durante su reinado, bajo la sombra de la influencia de sus esposas extranjeras, comenzaron a tener un impacto directo en las decisiones de Roboam y en el curso que tomaría el reino. Este legado de errores y desafíos es un recordatorio de cómo las decisiones de una generación pueden repercutir en la siguiente, moldeando destinos y desatando cambios irreversibles. Sin embargo, incluso en medio de la decadencia espiritual y la división política, hay un hilo de esperanza que atraviesa toda la narrativa. La historia de Naamá, Salomón y Roboam no es solo una crónica de caída y conflicto, sino también una prueba de la capacidad de Dios de transformar el caos en una nueva oportunidad de redención. A pesar de las decisiones de Salomón, la línea genealógica que incluye a Naamá y Roboam se conecta, sorprendentemente, con la historia más grande de la redención humana, Jesucristo, el Salvador, nacido de la línea de David y Salomón, trajo consigo la promesa de restauración y vida eterna. Esta conexión muestra que, aunque las debilidades humanas puedan causar grandes daños y llevar incluso a los reinos más poderosos al declive, los planes redentores de Dios nunca fallan. Él sigue actuando a través de los errores, las decisiones fallidas y las traiciones para realizar su obra perfecta. Incluso cuando parece que todo está perdido, la soberanía de Dios asegura que la historia siempre se mueve hacia la redención y la renovación. La lección que queda es clara: permanecer fiel a los principios y a la fe, incluso frente a las seducciones y presiones del mundo, es fundamental. Las tentaciones son una constante en el caminar de la vida, y hasta los más sabios y poderosos pueden sucumbir. Pero la verdadera sabiduría está en reconocer las fallas, buscar el rostro de Dios y aprender que su gracia es capaz de redimir cualquier situación, por más oscura que sea. Por lo tanto, que la historia de Salomón, Naamá y Roboam sirva como un espejo para todos nosotros, un recordatorio de que, a pesar de las debilidades y tropiezos, la misericordia de Dios es más grande y su plan de amor es capaz de transformar la caída en una nueva ascensión. Lo que realmente importa es el retorno a la fe y la firmeza en mantener nuestros corazones y caminos alineados con el propósito divino. Así, podemos encontrar paz y realización, no en nuestra propia fuerza, sino en la fidelidad eterna de Dios.
Si te ha gustado esta historia y quieres seguir disfrutando de más contenidos bíblicos tan ricos y cautivadores como este, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones siempre que se publique un nuevo vídeo y deja tu like para ayudarnos a seguir trayéndote historias increíbles. Y ahora, queremos saber de ti, ¿ya conocías la historia de Naamá y Salomón? ¿Qué piensas sobre esta intrigante narrativa de amor, poder y consecuencias? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría leer e interactuar con tus ideas. Y si encontraste interesante este vídeo, estoy seguro de que te gustará otro contenido que te recomendamos, la historia trágica que muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad en la Biblia. No te pierdas este fascinante análisis lleno de enseñanzas. Que Dios te bendiga.